La basura en América Latina, un mal incurable. Uno de los problemas más graves y urgentes de la región es simplemente la basura creada, generada por el ser humano. Es decir, de ustedes, nosotros, de cada uno, de todos. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación tengo el placer de presentarles a mi compañera Omaira Morales. Gonzalo, mil gracias. Nuevamente bienvenido, como Gracias. siempre. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo, aquí de la capital de la República, y paso inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Magdalena Donoso, periodista, coordinadora para América Latina de la organización Gaia Internacional, que se opone a la incineración de las basuras, con experiencia en los modelos de manejo sostenible de residuos con el sistema de basura cero en América Latina, Estados Unidos y Europa. También está con nosotros Federico Parra, él es antropólogo, trabaja con una red de investigadores con sede en Harvard para el tema del reciclaje y recicladores. Además, coordinó el plan de inclusión del reciclaje aquí en la capital de la República. Tiene experiencia en el tema del reciclaje en Brasil, India, Estados Unidos y Europa. También nos acompaña Nora Padilla, ella es presidente de la Asociación de Recicladores de Bogotá, reconocida líder de los recicladores de la ciudad y otras regiones del país, y lucha por los derechos laborales de unos 300.000 recolectores colombianos. Finalmente, Camilo Andrés Camacho Rodríguez, biólogo, especialista en tratamiento de aguas residuales, magíster en gestión ambiental y auditoría ambiental. Tiene experiencia en varios campos como estudios de impacto ambiental, manejo integral de residuos sólidos, con experiencias en Colombia, América Latina y parte de Europa. A todos, bienvenidos y mil gracias por acompañarnos. Bienvenidos también de mi parte. Magdalena, pese a que hoy somos más conscientes del medio ambiente, toneladas de basura se acumulan en todos los rincones de América Latina. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, se calcula que en los últimos 30 años los residuos que generamos en América Latina se han duplicado. Se calculaba que eran alrededor de medio kilo por persona y hoy día es 1 kilo y más. Y el resultado de eso es que las últimas estadísticas indican que alrededor de 160 millones de toneladas se generan anualmente en los países de nuestra región. Eso indudablemente que pone un desafío muy fuerte y muy grande a los gobiernos, ¿cierto?, de nuestros países, y nos vemos enfrentados a decidir cómo resolvemos esta situación. Lo que ocurre en muchos países de América Latina, lo que ocurrió muy fuertemente hasta hace algunos años atrás, era que los residuos se disponían en vertederos, en lugares clandestinos, ¿cierto? Y en el mejor de los casos en rellenos sanitarios relativamente manejados. Y en ese proceso se ignoraba, digamos, la relevancia, por ejemplo, que tiene la población recicladora en América Latina, que es el principal agente del reciclaje en nuestra región. Hoy día, entonces, los gobiernos se ven, ¿cierto?, enfrentados a esta situación que tiene una multiplicidad de soluciones, y sin embargo lo que vemos y lo que nos preocupa es que se tiende a repetir una solución que es la que llamamos la de final de tubería, es decir, intentar resolver el problema al final del proceso y no en el inicio. Y por lo tanto lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, digamos, que ocurre, la tendencia es decir, ok, el problema a la situación de los residuos es enterrarlo en rellenos sanitarios bien manejados o incinerarlo. Camilo, el tema específico del manejo de las basuras domésticas, urbanas y sanitarias se ha convertido en un grave problema en América Latina. Esta es una responsabilidad directa de las instituciones, de las autoridades. ¿Cómo incluir a la comunidad, a la sociedad, que juega un papel muy importante en el manejo específico de la separación en la fuente? Definitivamente es un problema que debe verse de una manera holística, integral, que implica la intervención de los estados y también implica la construcción de una cultura. Pienso que lamentablemente se piensa en el reciclaje como una solución definitiva al problema de basuras, pero pienso también que eso debe ir acompañado de una acepción del reciclaje como algo mucho más grande que integre en la cultura de consumo. Está visto que así como avanza el desarrollo tecnológico en técnicas de reciclaje, también avanza esa cultura de consumo
y en estos países latinoamericanos aún más cuando los vemos como centros de mercado de diversos productos. Está visto, por ejemplo, el avance de las cadenas, de los grandes almacenes de superficie, donde el acceso a una serie de productos también está asociado a la generación de esos residuos. Yo creo que el problema debe verse de una manera mucho más integral, debe analizarse muy bien cómo los países trazan una política de consumo y cómo en alianza con los productores también se lleva a un acuerdo en el que quien produce o quien genera inicialmente no es el consumidor final, sino es el diseñador y el productor de aquellos productos. La basura son restos orgánicos e inorgánicos de los cuales queremos deshacernos. ¿Por qué no hemos aprendido, Nora, que no debemos cargarle nuestra basura a los demás, que hay un deber moral de al menos de deshacer nuestra propia basura? ¿Cómo lo ven ustedes que se confrontan diariamente con la basura en las calles? ¿Qué consejos les podrías dar tú a la gente para que actuara de otra manera? Pues mira, yo creo que el problema de manejar los residuos, en realidad le queda muy difícil hacerlo uno por uno. Cada persona por persona que genera residuos no va a poder a darle una disposición final y un tratamiento de sus residuos. Pero sí es muy importante que haya conciencia de que si los separamos desde los hogares o desde donde se producen, efectivamente el sistema de manejo podría ser mucho más fácil. Así sean en grandes cantidades, podría ser mucho más fácil. Y ahí yo diría que también lo que ha hecho falta en nuestros países es un poco de racionalidad en el establecimiento de los planes de manejo. En el caso colombiano es muy evidente que el proceso se llevó a establecer unos esquemas de negocio para las empresas de servicios públicos en donde lo único que importaba es recoger compactado y enterrar. Y esa no es una solución adecuada. Entonces ahora creo que estamos retrocediendo un poquito al planteamiento de que hay que aprovechar al máximo, porque ya hay muchas experiencias en el mundo en donde se ha demostrado que efectivamente la tecnología, así como logra producir basuras, pues también puede ayudar a generar las soluciones de aprovechamiento. Precisamente, Federico, ya descubrimos que el tema de las basuras no solamente son las basuras y los desechos, ahí también hay una economía, hay una platica que está invertida en esa basura que los colombianos, los latinoamericanos desperdiciamos y enviamos a las canecas. Pues bien, de alguna manera podemos decir que los habitantes de las ciudades en general, los ciudadanos no son conscientes ni siquiera de los impactos ambientales, mucho menos del valor comercial que pueden tener muchos de sus productos. Para fortuna nuestra, desde hace más de 80 años, en casi todas las ciudades latinoamericanas, un importante sector de la población ha descubierto en la recuperación, en la clasificación, en la adecuación de esos materiales y su comercialización una fuente de trabajo. Nosotros tenemos una deuda silenciosa con la población recicladora, una deuda acumulada, si se quiere, en términos del aporte que han venido haciendo a cada uno de los contextos urbanos de las ciudades. Podemos de una u otra manera referenciarlo en la medida en que no solamente han generado unos beneficios ambientales muy importantes, han hecho unos ahorros de carácter público, metros cúbicos de rellenos sanitarios, menos impactos ambientales, menos inversión de tarifa pública en transporte, en otra serie de cosas. Como bien comentaban ahorita mis compañeros, el tema de la corresponsabilidad se ha difuminado. Ha quedado en manos de la población recicladora, que lo hace para sobrevivir, y ha quedado en manos de las autoridades municipales, que lo hacen para mitigar impactos. La mirada integral de la que habló Camilo hace un rato precisamente nos llama a reconocer en los consumidores, en los productores, en los comercializadores, una responsabilidad. Ahora, yo quiero anotar un punto muy importante frente a lo que dijiste, solamente para puntualizar. El valor comercial tiene que ir atado a un valor de responsabilidad ambiental. Total, absolutamente. Responsabilidad ambiental, pero también tener conciencia de que esta basura no cae del cielo.
Hay que tener claro que de alguna manera es el último estadio por el amor que tenemos por los bienes de consumo. Es decir, también existen, primero tomar conciencia y segundo buscar alternativas. Y una de ellas, por ejemplo, la posibilidad de prolongar la vida útil de los productos, de algunos productos. ¿Cómo se pueden encontrar esos caminos para que la gente entienda que sí tenemos todos una responsabilidad? Sí, definitivamente. Y esto habría que verlo desde dos ópticas. Una desde el tipo, la composición del residuo, si es orgánico o no es orgánico. Lo inorgánico brinda esa oportunidad de dar durabilidad, si estamos hablando de un empaque. Pero si hablamos de lo orgánico, que básicamente constituye alrededor del 65% del globo total de los residuos, ya tenemos que pensar en otro tipo de escenarios de manejo. Definitivamente, uno de los grandes problemas de manejo de los residuos ha sido la parte o la fase orgánica en su composición. Precisamente aquí en Colombia nosotros estamos desarrollando una serie de tecnologías de compostaje controlado, de una práctica de descomposición de la materia orgánica para llevarlo al nivel de estabilidad que permita ciclar la materia, ciclar la energía al menor impacto posible. Porque igual, valdría la pena hacer la anotación. Cuando hablo yo de una visión de reciclaje holístico, también hay que valorar y evaluar los impactos ambientales que puede generar ese proceso de reciclaje, de recuperación y de reintegración de materiales a las cadenas productivas. En el tema de compostaje, pues es un poco más complejo, porque estamos aquí evaluando el caso de reducir esos gases efecto invernadero que logran percibirse, por ejemplo, cuando se disponen los residuos orgánicos en un relleno sanitario. Estamos hablando de que el metano es 21 veces más contaminante o más impactante que el CO2, por ejemplo. En las plantas de compostaje encontramos que si se hacen las cosas de una manera técnica y de una manera controlada, podemos obtener materiales que se pueden incorporar de nuevo a los suelos. Y valga la pena hacer una mención, Gonzalo, para el caso colombiano, nuestro proceso de desertificación, o sea, de pérdida de fertilidad de suelos, es tal que amerita una intervención urgente, porque de país con vocación agrícola estamos tendiendo a un país con vocación de consumo. Y esa es una realidad que estamos viendo en la mayoría de los países de América Latina, desde luego. Camilo esboza un tema que es prioritario en América Latina y es el tema de los rellenos, la disposición de los desechos orgánicos. Infortunadamente en América Latina pues es el único lugar que se está utilizando para el depósito de estos desechos orgánicos. Nos falta, nos cuesta comenzar a transformar el imaginario y reemplazar definitivamente esos rellenos sanitarios que generan un impacto ambiental grandísimo y considerable. Nos falta y nos cuesta, y las razones por las que ello ocurre son múltiples. Una de ellas es que definitivamente los subsidios y los apoyos están muy focalizados y muy dirigidos a estas soluciones que nosotros consideramos que son falsas soluciones, como son los rellenos sanitarios o los incineradores. Ese es un elemento fundamental. Cuando tú ves experiencias en otras regiones, donde los planes las iniciativas de reciclaje son mucho más fuertes, digamos, y más evidentes, tú ves que en lugar de subsidios lo que se está promoviendo es que los incineradores o los rellenos sanitarios sean objeto de impuestos muy fuertes, de manera de desincentivar esa forma de manejar los residuos y, por el contrario, ¿cierto?, motivar e incentivar otras formas de manejo de los residuos, como es el reciclaje, como es el compostaje, que es muy fundamental también. Y también un elemento que yo creo que es súper importante poner sobre la mesa es el concepto, que incluso se habla de las 4 R, ¿cierto?, el concepto del rediseño. Tenemos que, cuando enfrentamos este problema, como dice Camilo, tenemos que enfrentarlo de manera holística. Y no podemos pensar que el reciclaje de los materiales o el compostaje de los materiales es la solución completa al problema. Es parte fundamental de la solución, pero también es parte de la solución el
pensar en forma conjunta como sociedad, ¿cierto? De qué manera, cómo estamos consumiendo, qué estamos consumiendo, si es necesario consumir todo lo que estamos consumiendo y por lo tanto, si es necesario producir como estamos produciendo. Pero somos conscientes del impacto que generan los rellenos, específicamente el manejo de los lixiviados, las comunidades que están cercanas a los rellenos, porque los rellenos infortunadamente en América Latina no están fuera de las zonas urbanas, están ahí, muy cerca, y obviamente el impacto, no solamente ambiental, sino el impacto para la comunidad cercana, pues casi que es irreparable. Sin duda, y eso genera mucho rechazo ciudadano, y por eso es que vemos, ¿cierto?, que hoy día se están dando tímidos pasos, pero se están dando en la búsqueda de otros caminos. Los rellenos sanitarios efectivamente generan gases altamente contaminantes, lixiviados que contaminan las napas subterráneas, las aguas, ¿cierto? Generan olores que provocan molestias a las comunidades que las circundan. Y por lo tanto ahí hay un costo ambiental que están pagando personas que no tienen responsabilidad directa en el asunto, y la responsabilidad realmente está... Este es un tema de política pública. Total. Aquí estamos hablando del bienestar de todos nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en las ciudades, ¿cierto? Y que claro, tenemos una responsabilidad porque generamos residuos, pero necesitamos contar con las condiciones mínimas para poder ser actores de la solución. Si tenemos toda, creo que tú lo señalaba Federico, podemos tener toda la voluntad de resolver el problema, podemos tener toda la conciencia respecto de que es importante reciclar y compostar, pero necesitamos ciertas herramientas para ello y que nos den ciertas facilidades mínimas y que finalmente eso que estamos separando, ¿cierto?, sepamos que va al destino que suponemos que es el destino adecuado, que tiene que ir. Claro. Llevamos años produciendo basura, pero también llevamos años con experiencias en distintos países para buscar un camino que permita eliminar esa basura de la manera más efectiva y más compatible con el medio ambiente y la vida de la gente. ¿Qué experiencias existen que llamen la atención de otros países, Federico, y que pudieran ser aplicadas acá en América Latina? Yo quisiera hacer muchísimo énfasis en esas experiencias que a partir de lo que hay, de los procesos de organización social, de población recicladora, de corresponsabilidad de los generadores de residuos, de las personas que producen y comercializan, han funcionado, han operado. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ciudad de Diadema, que ha logrado vincular y articular a la población recicladora a la empresa privada a partir de las decisiones de política pública. Es decir, la política pública ha creado una realidad en donde la población recicladora es un actor fundamental, hace una recolección puerta a puerta, tiene una relación directa con el generador, le enseña, le explica los diferentes materiales, capta esos materiales, los procesa y recibe un pago por esa recolección. Y se articula con las empresas privadas que recogen los desechos no aprovechables. En una ciudad que se llama Pune, en la India, prácticamente la mitad de la ciudad está siendo atendida por población recicladora organizada. Hemos cambiado un poco la mentalidad frente al tema del reciclaje, les ayudamos un poco a los recicladores, porque si no hacemos separación en la fuente, poco o nada hacemos. Si ensuciamos los recursos, si por ejemplo las latas no las lavamos, las echamos así, puede ser en la bolsa blanca como se estipula, pues no ayudamos mucho al tema del reciclaje, no estamos haciendo nada porque los materiales están contaminados cuando llegan a sus manos. En muchas ciudades latinoamericanas y en muchas ciudades del mundo, efectivamente la gente está haciendo un proceso de separación que no es ni siquiera complicado. Nosotros los recicladores lo que le pedimos a la gente es separe en 2 bolsas o en 3, para que efectivamente en una vaya todo lo susceptible de reciclar y de aprovechar. En otra vayan todos los orgánicos y al lado de la de los orgánicos pueden ir la de los patógenos, porque nosotros creemos que no deben estar los 3 unidos. Hemos ido cambiando, hemos ido mejorando, pero yo también quisiera decir que esto no es solamente una costumbre o una situación de la comunidad. Yo creo que hay muchísima irresponsabilidad en las administraciones públicas. En Centroamérica nos está pasando una cosa muy terrible. Por lo menos en Latinoamérica, Suramérica, tuvimos la oportunidad de hacer un paso entre los botaderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios. Y cada vez los rellenos sanitarios, por la exigencia de la misma gente, han tenido que tener más tecnificación. Pero en Centroamérica está pasando que estamos pasando de los botaderos a las incineradoras.
Y ahí hay que poner la voz de alarma. Las incineradoras no son una solución, ni siquiera falsa, no son una solución. Es tremendamente impactante. Los casos que conocemos de incineración son bastante gravosos para la población. Tan es así que muchos municipios prácticamente quedan empeñados con los empresarios privados de incineración. Yo quiero poner esa voz de alarma porque me parece que primero no ayuda al sistema de reciclaje y de aprovechamiento. Segundo, digamos que los primeros afectados somos los recicladores, pero los inmediatos afectados son los usuarios de un servicio que tienen que pagar altísimos costos cuando las soluciones se toman mal, las decisiones se toman mal. Y la otra cosa que quisiera añadir es que hemos tenido la oportunidad de ver experiencias hermosísimas en India, por ejemplo. Todo el mundo sabe que India es un país de 1.200 millones de habitantes, luego los problemas en manejo de residuos deberían ser alarmantes, y no están siendo tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades que están adoptando que efectivamente hacen compostaje, hacen gas con los residuos orgánicos, gas para alumbrado público, aprovechan cuanto material plástico, de papel, de metal, de vidrio se puede aprovechar. O sea, hay una industria muy desarrollada de aprovechamiento, incluso multinacionales que compran muchísimos materiales. Entonces, cada vez en India hay menos rellenos sanitarios y menos botaderos, no hay incineradoras, hay muchas más plantas de aprovechamiento de orgánicos. Luego, a mí me parece que esa es una experiencia importante que deberíamos conocer para copiar un poco de eso. Sin duda alguna. ¿Y por qué esa experiencia no puede desarrollarse aquí en América Latina? ¿A qué se debe? ¿Es un problema de falta de una legislación que conlleva algunas obligaciones, o es falta de conciencia de los ciudadanos y de la comunidad en general de la importancia que tiene el atender este problema de una manera mucho más profunda, y al mismo tiempo de ver las ventajas que eso tiene para todos, y por qué no, de demostrar también un poco de amor por la tierra en la cual vivimos y que se nos está yendo al diablo cada vez más? En Latinoamérica hay experiencias muy interesantes y realmente dignas de observar y de seguir, y como es de hecho la experiencia que está ocurriendo hoy día en forma incipiente, pero que está ocurriendo en Bogotá. El solo hecho de tomar la decisión, ¿cierto?, política de definir un programa de basura cero con todas las complejidades, complicaciones y tropiezos que eso puede tener en el camino, y que posiblemente lo va a tener, con inclusión de la población recicladora, considerándola como un agente formal en el proceso, es realmente muy revolucionario en nuestra región. Y es como se inician estos procesos. Los programas de basura cero no parten de la noche a la mañana. Y esa es una cuestión, por eso digo que es un tema de política pública. Tenemos que mirar a largo plazo. Quizás sería bueno, Amaira, explicar un poco eso del concepto de basura cero, sí, qué significa y por qué se hace, ¿verdad? Pero ahondar un poco más, Camilo, en este tema de basura cero, que es definitivamente un programa que a nivel mundial ha funcionado muy bien. ¿Cómo funciona específicamente? ¿Cómo se transforman los imaginarios con la aplicación de este programa basura cero? Bien, yo quisiera de pronto, antes de tocar el tema de basura cero, complementar de pronto la pregunta que hacía Gonzalo anteriormente, referente a si el conflicto está dado desde el tema de que no existe legislación o que no existen programas. Vemos el ejemplo de basura cero como un programa, pero en el tema legal existe sí un conflicto de intereses legales, llamémoslo así, porque no se articula la legislación de servicios públicos con la legislación de tipo ambiental. Bien, el programa de basura cero, pues es un programa que nace con el pensamiento de que no exista el término, que el término desaparezca del léxico común, que existen residuos, que existen materiales que pueden ser aprovechados de diversa manera. Entonces, el programa como tal se concibe como eso, no hay basura, hay un valor agregado en lo que desechamos, porque tiene algún componente, porque tiene algún material que puede ser reincorporado a una cadena productiva
o porque sencillamente es una oportunidad también de construir sociedad, pensamiento. Cuando yo concibo basura cero, inmediatamente pienso, bueno, voy a preparar mis alimentos y al preparar mis alimentos estaré pensando en que no debo desechar o debo desechar lo menos posible para no incrementar esos valores. Digamos que ahí comienza el tema del pensamiento de basura cero y es la forma de empezar a generar una conciencia. Yo creo que de pronto tú tienes mucho más bagaje en el tema, lo mismo Nora, con lo que se viene desarrollando en Bogotá. Federico, pero antes de que nos responda, eso está directamente relacionado. Es que la filosofía suena muy bonita y la teoría funciona muy bien, y lo que uno ve es que hay que partir de dos puntos específicos. Uno, de la voluntad política, pero esa voluntad política se puede empezar a presionar cuando la sociedad es consciente del tema del reciclaje, es consciente que no es basura, sino que tiene un valor agregado y que obviamente hay que empezar a trabajar sobre el tema del consumo, un problema de reducir ese consumo desbordado, tiene que ver con una pedagogía, tiene que ver con una transformación de imaginarios, como ya lo decía, que involucra a las escuelas. Es todo un cambio radical en la cultura que involucraría y que presionaría, obviamente, que esa voluntad política se dé. Claro, de hecho, pues como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, la concepción del problema público de los residuos de las últimas 3 décadas, por ejemplo en el caso colombiano, ha respondido primero a mitiguemos los impactos de lo que no hemos solucionado públicamente y por otro lado, cómo logramos desde una perspectiva sanitaria reducir, digamos, como esa transferencia de problemas al usuario. Pero ha sido la acción conjunta de algunos sectores, en particular la población recicladora, los que han ayudado a transformar la concepción pública sanitarista de los residuos, la concepción pública de las soluciones. Una cosa muy interesante que señaló ahorita Magdalena, y yo quiero hacer muchísimo énfasis, es cómo el gremio organizado en cabeza de Nora logró que el poder legislativo entendiera que los recicladores son parte de la solución y que hay responsabilidades en toda la cadena de valor, y creó una serie de sentencias de corte constitucional y después de autos, precisamente, que generaron un nuevo escenario para la transformación de los imaginarios de los que habla Somaira. Nos ayudó a entender de arriba hacia abajo, la política crea realidades, que somos corresponsables desde el consumo hasta la producción, pero que los recicladores y las recicladoras son parte de la solución. Es un ejercicio desde muchos frentes: educación, como bien mencionas, los procesos judiciales de corte constitucional y también el reconocimiento de una operatividad, de un sistema operativo que en las calles funciona, que en las calles existe, como lo son precisamente los procesos de recolección de la población recicladora. ¿Cómo es la relación de la población en general aquí en Bogotá con ese programa de Basura Cero? ¿Cuáles son los problemas con los cuales ustedes se encuentran todavía? ¿Qué ventaja tiene este programa desde la experiencia práctica que ustedes tienen para América Latina en general a aplicar un programa como el de Basura Cero que se lleva adelante aquí en Bogotá? Pues los recicladores creemos que los programas de Basura Cero son la orientación que se requiere en todas las ciudades. Digamos que Bogotá tiene la noble intención de desarrollarlo, pero todavía no ha podido clarificar exactamente todos los programas y todos los elementos que se tendrían que desarrollar. Sin embargo, habría que también recalcar que en Bogotá y en Colombia, desde hace más de 80 años, se empezaron a hacer los primeros pasos de lo que sería la basura cero, porque es precisamente cada vez aprovechar más y enterrar menos. Y si ustedes se fijaran un poco en la historia, se podrían dar cuenta que en Colombia ha ido progresando muchísimo todos los esquemas de recuperación. Se han implementado muchísimas plantas de aprovechamiento de materiales, cada vez el número de materiales es creciente, es decir, antes recogíamos solamente unos papeles, vidrios y cartones y chatarra y hasta ahí llegaba nuestra canasta, pero ahora aprovechamos más de 50 productos. Cada vez hay una mayor espectro del aprovechamiento. Y creemos también que de todas maneras en Bogotá sí hace mucha falta, hace reforzar el hecho de que la gente sea consciente de que tiene que separar y no necesariamente que tiene que vender ese material,
porque es que creen que es un proceso fácil la comercialización, y cuando ven que la comercialización es cíclica, entonces se desmotivan y dejan de separar. Entonces, uno, reforzar muchísimo lo de la separación en la fuente, y dos, tener muchísima información. Efectivamente, a la gente le falta información respecto a cuáles son los perjuicios que su basura causa a los sectores aledaños al relleno sanitario. Todas las enfermedades de los niños, de las enfermedades de piel y respiratorias de las personas aledañas al relleno sanitario. Cuando la gente sepa que el mal manejo de sus basuras le está generando problemas adicionales a otros, yo creo que vamos a tener mayor posibilidad de que se aceleren los programas de basura cero. Y la otra cosa que creo es que de todas maneras la administración tiene claro que los programas de basura cero requieren muchas cadenas de aprovechamiento, pero en este momento está un poquito refundido ese entendimiento. Pero es que el reciclaje y el involucrar el tema de recuperar todo el ambiente, de no utilizar los rellenos, de saber qué hacemos con esos desechos, pues tiene que empezar a tratarse ya. Camilo, es decir, esto no es un tema que podemos seguir postergando, porque parece que la humanidad dice, bueno, si no lo tratamos hoy, o si yo boto esta latica o este papel, pues bueno, mañana lo resuelvo. No, no es un tema de ya, es un tema inmediato, no de futuro extremo, sino que si no comenzamos a trabajar ya sobre el tema del reciclaje, reducir ese consumo excesivo, el que existan temporadas del año en el que obviamente el consumo es exagerado, como en las Navidades y demás, que uno no sabe qué hacer con esos papeles, con esos paquetes. Usted hablaba sobre la responsabilidad, la corresponsabilidad que tenemos todos, desde el que produce un producto específico, cómo lo produce, cómo lo va a envolver, en qué material lo va a utilizar, porque de lo contrario podemos hacer separación en la fuente hoy, ya, inmediatamente, pero si la cadena no está organizada y no es consciente del proceso, pues no estamos haciendo nada. Es quizá lo que mencionaba en uno de los apartes, que ese índice de reciclaje y esa conciencia de reciclaje y la tecnología misma para hacer reciclaje es tan creciente, pero de pronto no lo suficiente para cubrir la demanda de la diversidad de cosas que se arrojan, de cosas que se eliminan. Lo que sí es claro es que independientemente de lo que se separe, uno de los principales problemas del planeta son los residuos orgánicos. Definitivamente, digamos que el material inorgánico tiene gran oportunidad de recuperación y reincorporación. Pero el tema de los orgánicos es bastante complicado, máxime cuando lo asociamos a que los orgánicos pueden contener algunas características de peligrosidad. Aquí, por ejemplo, en Colombia existe una normativa vasta en el tema, existe legislación en materia de residuos peligrosos, y aún dentro de los orgánicos que terminan mezclados con sustancias de orden peligroso. Entonces, allí es donde el problema se vuelve un poquito más complejo. Quizá el grueso pueda resolverse desde una cultura y desde un impulso al reciclaje. Pero si no se invierte en tecnología también, si estos países no hacen inversión en investigación, en transferencia de tecnologías. Pongo el ejemplo, Austria es un país que tiene, digamos, la tecnología de punta en materia de compostaje, y no por ello todo es compostable. Todos los residuos orgánicos resultan ser apropiados para introducirlos dentro de estas prácticas y llevarlos a un producto que pueda ser incorporado a la naturaleza. Entonces, a mí me parece que también dentro de esa integralidad, dentro de esa visión holística, tiene que haber también un poco de inversión en estos países, y ¿por qué no? También invertir en que los recicladores tengan la oportunidad de accesar a esas tecnologías. Porque como los hemos visto como marginados, como desde un inicio se marginó la población recicladora, entonces allá quedaron, y de pronto porque ellos hicieron algún movimiento, entonces empezaron a tenerlos en cuenta incluso desde el contexto legal. Hoy día, por ejemplo, en Colombia existe el Premio Nacional al Reciclador, pero ¿quiénes tienen acceso a eso? Realmente, ¿quiénes alcanzan a hacer eso? La persona que se levanta diariamente y que en alguna medida, organizado o no, recupera algunos materiales, ¿tiene acceso a eso? No, no es cierto. Entonces yo pienso que dentro de esa visión holística hay que integrar todas las acciones.
El tema, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, también es otro tema que tendrá que revisarse con mucho detenimiento. De un día para otro no se van a eliminar, tiene que ser paulatino, tiene que ser un proceso. Y desgraciadamente el tiempo corre demasiado rápido y no vamos a poder tocar todos los temas que nos gustaría en este programa. Sin embargo, yo quisiera decir algo, y es que al parecer algunos países se han enterado que en América Latina la basura crece y parece que tienen la sensación de que nos gusta vivir en medio de la basura. Y estamos recibiendo de algunos países desarrollados basura peligrosa. En África y también aquí en América Latina. Incluso se dice que muchas basuras tóxicas son depositadas en nuestros mares. Es decir, estamos en presencia de un problema que se está escapando de las manos en todas partes y yo no sé qué podemos hacer, qué dice la legislación internacional, cómo podemos defendernos de estos residuos tóxicos que están llegando a África y América Latina. Lo que pasa es que ahí yo creo que nuevamente hay que abordar el problema desde el origen. Y eso es lo que en general no se hace. Lo que a nosotros nos ocurre muy frecuentemente que nos preguntan, ok, ¿y qué hacemos con los residuos tóxicos? Bueno, la verdad es que la respuesta más razonable a esa pregunta es decir, los residuos tóxicos no deberían producirse, en primer lugar, ¿cierto? Y por lo tanto, a lo que tenemos que tender es a que se invierta, ¿cierto?, en tecnología y en conocimiento para que los residuos que generamos sean todos, no sean dañinos para el medio ambiente, no tengan ningún nivel de toxicidad y sean completamente reciclables, de manera que podamos reintegrarlos al sistema y podamos entonces contar con modelos de basura cero exitosos. El problema no va a subsistir si es que continuamos con este modelo en el que vivimos hoy día, donde vemos con toda naturalidad que tenemos acceso, ¿cierto?, a productos tóxicos que finalmente tenemos que depositar en algún lugar. Efectivamente, lo que ocurre, ¿cierto?, lo que tú señalas respecto de los residuos tóxicos es una realidad. Asimismo, en Europa está ocurriendo hoy día que tienen una sobrecapacidad de incineradores y entre los mismos países europeos se están importando y exportando residuos, haciéndolos pasear, ¿cierto?, por los mares de Europa en barcos repletos de basura que se transportan de un lugar a otro. O sea, son todas cuestiones que realmente escapan de cualquier nivel de racionalidad y que por lo tanto nosotros insistimos en que no es utópico ni real intentar abordarlos desde el origen del problema. Camilo, ¿qué responsabilidad directa tienen los medios de comunicación? Bueno, Federico. No importa, Camilo también quería responder esa pregunta. Tranquilo. Bien, los medios de comunicación transmiten la posibilidad de entender o no los problemas y las situaciones de una nueva forma. Los medios de comunicación son además la ventana predilecta para el consumo. Nos introducen en una cultura de consumo desde que somos muy pequeños y aprendemos a medirnos por lo que tenemos y no por otras serie de desarrollos en el ámbito de lo humano. Los medios de comunicación también tienen la capacidad de difundir muy buenas prácticas novedosas. Programas como este y programas como muchos otros tienen la capacidad de poner preguntas claves en cabeza de muchos ciudadanos de una forma que ni siquiera las políticas públicas o la misma población recicladora lo pueden hacer. Lo que buscaríamos es, de una u otra manera, que este tipo de mensajes, este tipo de comprensión de lo que está pasando y de lo que está por venir sea difundido, tenga espacios de debate de esta naturaleza e involucre muchas voces diferentes que han tenido la posibilidad de crear sus propias posturas, como la de los recicladores, la academia, las ONGs, los activistas políticos, el gobierno y por supuesto también el sector privado. Por un lado, nos encontramos con una situación en la cual cada vez producimos más basura, que crece la población, más basura. Y por otra parte, Leonora, nos encontramos de que no hay alimentos para tanta gente. Es decir, a mí me da la impresión de que todo esto tiene que ver no solo con una casualidad, sino que hay un sistema que no ha funcionado hasta ahora. Ustedes que están en contacto directo con este problema a diario, ¿ya?, y directo con la gente, ¿qué crees tú que debiéramos hacer? ¿Qué se podría hacer para que la gente tomara conciencia del drama en el cual nos encontramos, Nora? Yo creo que hay varias cosas por hacer. Primero, la humanidad todavía tiene mucho por desarrollar en sensibilidad con respecto a otros seres humanos que efectivamente pasan hambre. Y hay una cosa alarmante.
a la basura se va muchísima comida. Luego nosotros estamos convirtiendo un elemento que podría ser de ayuda a otros en un problema. Convertir la comida en basura, o sea, ya tenemos dos problemas. Un problema que yo creo que tiene que ser de tipo ético, de cómo nos comportamos como seres humanos, y otro de tipo técnico, que es ahí donde empiezan a tener problemas los rellenos sanitarios también. Y la otra cosa que quisiera añadir a eso es que respecto a las tecnologías y a los sistemas de manejo, yo creo que lo que tenemos que presionar en los gobiernos es precisamente el cambio de inversiones, porque resulta muy alta la inversión en incineración. Pues esa misma, si debemos de tener una inversión tan alta, pues que las pongamos esas inversiones en desarrollo de tecnologías de aprovechamiento y de manejo, porque probablemente muchos residuos tóxicos se tienen que producir para generar también algún esquema, algún elemento de bienestar para la humanidad. No me imagino yo los farmacéuticos y bueno, una cantidad de cosas que se requieren para resolver problemas. Entonces habría que generarlos, pero habría que generar alternativas para el adecuado manejo. Entonces, en las inversiones es donde está el punto de quiebre. Vuelvo y pongo el ejemplo de Colombia. Colombia había decidido invertir en basura compactada y basura enterrada. Y a partir de todas estas discusiones legales, sociales, porque este es un diálogo social, lo que acaba de plantear es un diálogo social, es cómo vamos a seguir generando basura para generar problemas en vez de volvernos cuidadosos. Vamos a tener que entrar en la era de la cultura del cuidado. Sin duda estamos frente a un grave problema y tanto el sistema de producción, de distribución y de medios de comunicación parecieran estar confabulados para que las cosas se mantengan como están. Esperamos contribuir a que cada uno de nosotros entienda que aquí no estamos frente a un problema menor, sino a un problema muy grave. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.